En esta edición de entrevistas Metal Index conversaremos con uno de los máximos referentes del metal extremo nacional. Hoy charlaremos con el vocalista Franklin Berroterán, quien es líder de la banda de death metal caraqueña Stratus, banda que ha sido de las más grandes instituciones de la escena del death metal nacional, así como de las que mejor ha representado a la nación a nivel internacional. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy me siento muy honrado, de verdad muy orgulloso de poder conversar con un músico que es una eminencia del death metal en Venezuela, es una institución símbolo del metal extremo en Venezuela. Ha sido todo un honor poder traer el día de hoy al gran Franklin Berroterán de la gran banda Stratus. Franklin, bienvenido a Metal Index, hermano. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti. Qué bueno, gracias por esta oportunidad, de verdad, por darnos este espacio acá en Metal Index, de poder conocer a mayor profundidad en lo posible, ¿no? Obviamente de lo que es la historia de esta banda y obviamente de la actualidad, que ya mucha gente está muy activa al pendiente de lo que es Stratus. Ya estamos muchísimos complacidos, enamoradísimos con ese tema ya que soltaron después de tantos años. Ese tema tan súper brutal. Y seguramente por aquí nos vas a dejar unas buenas sorpresitas, ¿no? Creo que sí. Posible. Todo es factible. Excelente. Y bueno, y yo creo que te vas a unir conmigo en esta, Franklin. Vamos a invitar a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de nuestro canal de Metal Index a que se suscriban en nuestro canal, activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada. Agradecidos con todas esas personas que semana a semana, día a día están pendientes de nuestro contenido en las redes sociales. Ahí le vamos a dejar unos enlaces para que puedan ir a nuestras plataformas en Facebook, Instagram, Twitter y puedan obviamente seguir nuestra actualidad, así como igualmente también van a poder conseguir enlaces también de las redes sociales de Stratus para que puedan escuchar también, por supuesto, a la banda en cualquiera de sus plataformas favoritas y también puedan sentir lo que es el sonido del death metal venezolano en su raíz, en su máxima expresión y cómo, de dónde viene el sonido del death metal que escuchamos ahora en nuestra escena. Bueno, Franklin, ¿qué te puedo decir? Obviamente eres el representante abanderado de una institución del death metal como Stratus. Muchas generaciones, o varias generaciones por así decirlo, del death metal en Venezuela, o de las grandes bandas que se han forjado en este país, de alguna manera han tomado como biopsia, como ejemplo, un poquito de lo que representó Stratus y representa y sigue representando obviamente Stratus en la escena del metal nacional, del metal extremo nacional, de una de las bandas más importantes, no solamente del death metal, sino del metal en sí en Venezuela. Al tú hacer retrospectiva y el poder ver toda esa trayectoria que has tenido, el éxito que has alcanzado a través de la banda y ver que precisamente se ha forjado una institución del death metal gracias a esa contribución que tú has hecho a través de Stratus, ¿qué sientes tú en lo personal? Mira, es satisfactorio, realmente lo llena uno de gran satisfacción ver que el trabajo que uno ha hecho durante tanto tiempo ha valido la pena, ¿no? Sí te confieso que en Stratus tenemos una filosofía de trabajo, trabajamos primero para nosotros. No estamos en principio para complacer al entorno, sino que trabajamos en función a algo que nos llene, algo que realmente nos motive. Y una vez se logre eso, se haga esa amalgama, es que logramos mostrarla y compartirla con el resto. Cuando es aceptado por el entorno, bueno, para nosotros el trabajo ya está hecho, ¿no? Sí. Y así hemos ido trabajando durante mucho tiempo. Entonces, ver que a raíz de esta línea de tiempo, estamos hablando del 84, realmente Stratus entra al ruedo en el 86. El 84, 86 fueron un par de años, yo todavía no pertenecía a la banda. Yo entré fue en el 86. Pero era como que buscando esa identificación como tal. Se logra, por supuesto, ya cuando yo entro, logramos armar todas las piezas y ahí comenzamos todo ese trabajo. Pero bueno, mi verdad que es bastante grato lograr llegar hasta acá y ver que hemos dejado muchos hijos y hasta nietos a nivel musical. Muy buenos nietos, precisamente también gracias, que de alguna manera es algo que yo considero también
bastante interesante con respecto a Stratus, porque ha pasado una gran fila de músicos, muchísimos músicos en Venezuela, algunos que estaban comenzando, digamos, en su ruedo, algunos ya experimentados, que de alguna forma dejaron una huella en la banda, pero que también a su vez absorbieron algo de Stratus para precisamente encarrilar y hacer su propio proyecto aparte, ¿no? Que ha sido enriquecedor. Ustedes, cuando empiezan a lanzar sus primeros demos, una de las cosas que es particulares en Stratus es que han tratado de siempre con el tiempo tratar de cuidar el sonido, ¿no? De tratar de ser meticulosos en la forma también de sonar, no solamente de cómo decomponen, sino de cómo suena. Por ejemplo, dentro de las grandes obras maestras del death metal en Venezuela está el Innomine. Innomine es un disco que para la época, en cuanto a sonido, pues ni siquiera para hablar de la calidad de la producción o de la calidad creativa, sino por lo menos en cuanto a sonido, ya era un disco muy avanzado en la manera que suena, la forma en que suena. E incluso ustedes teniendo la oportunidad de haber realizado un split con la gente de Noxious, prácticamente lanzan un batacazo en la escena, ¿no? Prácticamente un tremendo golpe sobre la mesa, y se vuelven dos bandas increíbles, impresionantes, y a raíz de ello ustedes empiezan a generar un gran éxito, ¿no? en la escena nacional. ¿Cómo fue para ustedes esa manera de trabajar en ese momento, siendo la forma muy diferente, obviamente por el paso de los años, siendo una manera muy diferente de que trabajar actualmente, ¿no? Ese proceso de dejar un disco tan limpio o de hacer creaciones y álbumes tan limpios, tan bien hechos, para ustedes, ¿cómo fue ese proceso? Mira, fue algo bastante titánico, pero ¿en qué sentido? Innomine no es más que un compilado de temas de muchísimos años. Realmente, de hecho, algunas personas lo sienten como un popurrí, dicen que no hay un estilo claro dentro del disco, y en cierta manera es así, porque inclusive nosotros siempre criticamos tanta etiqueta que nos colocaban. Empezamos como black metal, death metal, cualquier cantidad de cosas, calificativos. Y se entiende porque lógicamente en Innomine recogimos parte de los temas, no todos, parte de los temas que tocamos en vivo, y bueno, lo llevamos a un formato que iba a ser un acetato. En principio el tiraje iba a ser un LP. Luego nuestro productor Ronald Egea, padre de nuestro guitarrista, decide irnos al formato CD, porque era justamente en ese momento cuando estábamos con el boom del CD. Pero como era un formato que además te soportaba 74 minutos aproximadamente, se abrió la posibilidad de invitar a otra banda. Entre esa evaluación y entre las bandas que estuvimos evaluando, para nosotros la que mejor nos hizo clic en ese entonces era Noxious. Y bueno, nosotros felices de compartir esa oportunidad de salir un formato en CD con otra agrupación venezolana, porque las oportunidades tanto para uno también la iban a ser para los otros. O sea, es una manera de trabajar como mancomunado. El tema de la grabación también tuvo sus complejidades, por supuesto. El entrar a un estudio de grabación, hacerle entender a un ingeniero en aquella época cuál era el sonido que nosotros queríamos, no es fácil, o sea, no fue nada fácil. Si tú me dices a mí, ¿te sientes satisfecho con la calidad del disco? Yo te diría que no, porque lo que uno visualiza, o en ese entonces visualizamos, iba un poco más allá, pero era lo que teníamos. Tanto es así que, no sé si tuviste oportunidad de asistir a alguno de los eventos de nosotros, pero siempre el comentario era el mismo: ustedes suenan mejor en vivo que en una grabación. Satisfactorio porque uno está acostumbrado a ver bandas a la inversa, ¿no? Que trabajan mucho la producción de un disco, y cuando uno lo ve en vivo uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, ahí por ejemplo, a raíz también de este álbum, una de las cosas que se empezó inclusive a ver, ¿no? Era de que precisamente querían ir a eso, ¿no? De limpiar ese sonido, de poder inclusive realizar un trabajo de gran calidad. Ustedes con el tiempo, gracias a sus producciones, han tenido invitaciones para poder incluso participar en grandes eventos en Europa. O sea, ustedes han sido una banda que ha tenido esa dicha, ese honor de ser invitados para, por ejemplo, tocar en España, Portugal, en Alemania, hacer una gira en Europa
esa experiencia de precisamente haber cosechado éxitos gracias a esa creación musical, de haber destacado tanto en esa manera de hacer death metal y de llamar la atención precisamente de un público muy exigente como el europeo, ¿qué sintieron ustedes en ese momento? Bueno, yo me iría un poquito más atrás. El Innomini fue un disco que nosotros utilizamos para hacer marketing, porque bueno, o sea, no era suficiente dejarlo acá en Venezuela. Hicimos lo posible para colocarlo en el exterior, se hizo, inclusive muchos de ellos fueron intercambios, intercambiamos el material con sellos pequeños, con bandas, con distribuidores, algunos los obsequiábamos, inclusive lo grabábamos en cassette y lo obsequiábamos. Y recuerdo que como proyecto interno yo le comenté a la banda que no tenía ganas de que nuestra primera gira internacional fuese para Norteamérica o inclusive para nuestro continente. No es un tema de despreciarlo, sino era un tema de evaluarnos. Y se decidió, el planteamiento que le hice, que nos enfocásemos en Europa. ¿Por qué? Porque es un público bastante exigente. Así fue un trabajo de hormiguita de años. Y bueno, si te cuento la historia te río, eso fue increíble. O sea, la manera como nosotros empezamos a hacer ese trabajito tan de hormiguita valió la pena. Definitivamente eso nos permitió a nosotros tener la invitación al Festival del Sol en conjunto con Stratovarius. A raíz de ello se abrió la posibilidad de incluir Strato en el tour, en el Repulse Tour de Red Bull Real, en aquel entonces hoy Stream Music, con Sentinex y Anasarca, que eso nos llevó por gran parte de toda España, le hicimos la vuelta a España, y nos llevó también a Portugal. La fortuna inclusive en Alemania, alguien nos planteó, había un evento, un festival muy underground, donde Crisium era la banda headliner, pero ellos no podían asistir y nos plantearon a nosotros la posibilidad de ser el headliner para el evento. Sí, o sea, algo que para nosotros en verdad que nos llamó mucho la atención porque Strato no se conocía mucho allá. Y bueno, de eso pudiéramos inclusive tocar más adelante detalles de la gira, si está entre tus planes hablarlo, pero pasaron cosas bastante interesantes. Wow, y eso por ejemplo también, fíjate, eso por lo menos, fíjate, yo escuchándolo es para mí de orgullo, precisamente porque creo que el hecho de que los hayan tomado en cuenta también es colocar una banda que en lo posible estuviera a la altura de la banda que, por ejemplo, iban a cubrir, ¿no? O sea, no era simple y llanamente agarrar una banda y colocarla y ya. O sea, ahí creo que también habían otros tipos de factores que precisamente hacía que, oye, Stratus creo que sería la correcta, ¿no? De poder estar acá, en este sitio. De verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo increíble y, ¿qué te puedo decir? Bueno, la primera producción que yo en lo personal escuché en sí fue The Last Angel y para mí eso fue eso fue algo impresionante. Yo recuerdo que también en ese entonces, o sea, cuando yo estaba empezando a escuchar mucho lo que era metal extremo venezolano, había escuchado también el disco de Granuloma Inguinal de Kruger. Uh-huh. Y discos que tenían, por decirte, una diferencia de 4 años, más o menos 4 o 5 años de diferencia aproximadamente. Y aún así, o sea, lo que es el hecho de cómo sonara una banda venezolana, ¿no? Sentirse orgulloso de que una banda venezolana pudiera sonar así, tan fuerte, pesado, con unas guitarras tan poderosas. Uno decía, wow, qué impresionante. Y una cosa que me llamó la atención del Last Angel, que lo hace un disco también diferente, es que fueron de esos discos que fueron de alguna forma también un poco experimentales en la banda. Porque me di cuenta que también empezaron a agregar elementos, por ejemplo, las voces femeninas, uh-huh. Las voces limpias, esos coros, que se ha vuelto también un elemento que ha sido como muy parte de la identidad de la banda. O de alguna forma también de agregar elementos, por ejemplo, digamos, de atmósferas oscuras, que es algo que también es muy significativo porque tú le colocas ese detalle, ¿no? Que es algo que para ti es muy esencial. ¿Qué te ha motivado, por ejemplo, a precisamente experimentar en la banda con este tipo de elementos? Mira, inicialmente
mi intención eran otras. O sea, lo que quería al principio era lo que hoy está de moda, que tú veas las bandas por ahí con una orquesta detrás. Esa era mi intención original. Inclusive parte de esa idea ni siquiera la conocía los integrantes de la banda. Yo conozco todavía, pero para ese entonces tenía una amistad que tenía unos papeles importantes en la OSB. Y yo le planteé a ellos la idea de meter algunos pasajes que fuesen, o sea, que le dieran ese contrapeso a la banda y meter esa parte armónica y clásica como tal, incluyendo pasando por soprano. Yo tenía más bien, era un amigo que era un tenor, fascinante la voz de él, y yo decía, con esto podemos jugar, pero no se concretó porque no estábamos preparados para ello en aquel entonces, no tanto por el lado nuestro, sino por el resto de las personas que teníamos que involucrar. Entonces, bueno, desistí de la idea y me volteé hacia los teclados. Yo toda mi vida en los 80 odiaba los teclados porque veía que le daban un mal uso, ¿no? O sea, mi punto de vista. Los teclados los respetaba, eran en Pink Floyd, Tangerine Dreams, Vangelis, Kitaro, que me encanta, pero las bandas de los 80, cuando escuchaba esos tecladitos así sinfónicos, en verdad que me molestaba, me chocaba y sentía que no le sacaban el máximo provecho. Banco en Mutuo Soccorso, por supuesto, o sea, estoy hablando de la banda progresiva, sí hacían tremendo trabajo, pero el resto nada que ver, estaba muy de moda y me chocaba. Pero bueno, al final lo que hice fue, bueno, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a crear atmósfera, y en algún momento veamos qué otro elemento podemos anexarle. Así que bueno, no fue algo nuevo, fue algo que ya se venía pensando, improvisando inclusive. Y bueno, apenas se dio la posibilidad, lo hicimos, o sea, empezamos a meter esos elementos. Total. Bueno, queremos recordarle aquí a las personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index, no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nada de lo que vamos a seguir ofreciendo semana a semana, como por ejemplo tremendas charlas interesantísimas conociendo la historia de lo que es el death metal en Venezuela. A gran Franklin Berroterán, hermanito. Bueno, ya a partir también de este disco, que también es algo que es muy importante, obviamente uno repasando la historia por ejemplo, de este álbum, es que le abren también las puertas de poder ser fichados por una disquera belga, que si no me equivoco, LSP Company. Que ellos ahí inmediatamente, ustedes lanzan ese disco en el 99 y les proponen para ya de una vez lanzar álbum al año siguiente, que fue el Spirit Seduction. ¿Cómo sí. Ustedes lograron hacer eso tan rápido, hermano? ¿Cómo pudieron de un momento a otro? ¿Ya tenían temas hechos? ¿Cómo fue eso? No, bueno, eso es una historia loquísima. Lo que pasa es que el The Last Angel tenía que haber estado listo para la gira y no lo estuvo por un tema monetario, lo que sufrimos todas las bandas en nuestro país. O sea, y Stratus debería tener más trabajo en físico, ¿no? Pero no, lo que hacíamos más era tocar, e inclusive también después dejamos de tocar mucho y dosificamos los shows como tal. Pero bueno, la verdad es que no salió el disco, hicimos la gira sin el disco bajo el brazo, nos tuvimos que ir con algunas copias que teníamos del Innomine, que nos sirvió de merchandise. En Alemania nos ayudó, por cierto. Pasamos trabajo porque en aquel entonces no existía el euro, y eran marcos alemanes, y en verdad que Alemania para ese entonces era bastante costosa. Bueno, cuando retornamos a Venezuela, sí terminamos de hacer los trabajos del The Last Angel. El Spirit Seduction, por ejemplo, ese tema, yo me acuerdo que en la gira yo tenía un teclado Casio, de eso que tú le puedes meter batería, de esos de juguete, que suenan bellísimos, porque por lo menos los sonidos de cuerda cuadraban perfecto. Y ese tema lo compuse fue en los momentos que uno tenía libre, o iba en carretera o en la autovía, como dicen en España, y bueno, iba trabajando la idea de un nuevo tema. Y cuando llegamos a Venezuela, enseguida empezamos a trabajar en nuevas canciones. Veníamos, por supuesto, bastante entusiasmados. ¿Qué sucede? Cuando se abre la oferta del SP Company, teníamos dos opciones.
sacar el The Last Angel con ellos o aprovechar el momento de hacer un trabajo mucho más actualizado, porque The Last Angel también viene siendo una compilación de varios años. Imagínate tú el vacío entre el In Nomine hasta el The Last Angel, o sea, pasó mucho tiempo. Y 5 o 6 años. fue igual, o sea, tuvimos que sentarnos a ver qué temas íbamos a incluir en ella, no. Decidimos incluir los temas de la gira, con lo que nosotros giramos. Y bueno, así fue que lo hicimos. Pero de hecho, el sello se asusta cuando nosotros lanzamos The Last Angel y nos dice, mira, no entendemos. Vimos en Europa que están colocando un disco que no es el nuestro, o sea, ¿qué pasó? Entonces le dimos, no, aquí lo que va para ustedes es un material totalmente nuevo, o sea, algo que va a ser especial para este lanzamiento, o sea, vamos a hacer algo totalmente diferente al de la Angel, y así fue. Brutal. De verdad que lo impresionante, por lo menos para mí lo impresionante es que precisamente se haya podido realizar un trabajo de muy buena calidad, un buen disco en ese tiempo, ¿no? En un tiempo tan corto. Ahora, hay algo que obviamente se sabe que ese es la última larga producción de la banda, Spirit Seduction. Ahora, lo que yo quiero saber es, de alguna manera, ustedes se sintieron, o por lo menos tú, en lo personal, con tus compañeros de banda en ese momento, se sintieron de alguna forma ya emocionalmente, ¿cómo estaban ustedes para después en el 2006 ya haber disuelto la banda? O sea, ustedes obviamente ya tenían, digamos, ya una trayectoria, se habían ya consolidado como una banda de gran nivel en Venezuela. De alguna forma ustedes se cansaron, estaban un poco ya agotados, pasaron algún tipo de cosas en lo personal que de alguna forma los llevó a separarse en ese año. No, los desgastes siempre han estado, y digo yo que nunca van a estar presentes. O sea, acuérdate que somos individuos y cada persona además tiene sus propias cargas personales. Eso lo tuvimos muchísimo en el pasado. Nosotros en de reiteradas ocasiones hacíamos pausas, inclusive antes del In Nomine. Stratos se había paralizado. Gregory Carrero, el negro Javier, no sé si lo recuerda, que tocó batería con Baphomet, después tocaba con Kiara. Hugo Fuguet y yo armamos inclusive un proyecto llamado Midgar. Recuerdo que inclusive nos metimos a ensayar el primer día y ya habíamos hecho 4 temas en un solo ensayo, porque agarramos como 6 horas de ensayo todo el día improvisando y fabricamos una cantidad de temas, pero fantásticos, verdad que geniales. Era un proyecto bien interesante, bien ambicioso, con excelentes músicos. Strato inclusive estaba buscando sustitutos para nosotros, tanto para la voz como para la guitarra líder. Pero en ese entonces Ronald Gea, cuando se hace el ofrecimiento del disco, dijo, tiene que ser con el Strato original, no puede ser con otros miembros, y ahí fue cuando nosotros retornamos nuevamente a Strato. O sea, por eso te digo, esas pausas esas inconformidades, inclusive cuando no hay un criterio que nos unifique, pasaron muchísimas veces, bastante. Después vino la parte dictatorial, por eso de alguna manera, que uno lo dice así, pero tiene que ser así, si no las cosas no funcionan. O sea, mano dura, la amistad es la amistad y la música es la música, porque es como un trabajo, y ahí cuando uno tiene que empezar a tomarse la cosa bien en serio. Eso hicimos, lo aplicamos para la gira. De hecho, cuando regresamos de la gira, despedimos al fundador, uno de los fundadores de la banda, Eliezer Delgado, al Charro, y ahí lo sacamos, lo expulsamos porque violó parte de las normas que nosotros habíamos establecido para el viaje. A ese nivel nosotros llegamos, en manera de tú. Y eso no tenía absolutamente nada que ver con la amistad, o sea, era totalmente ajeno. Por supuesto que con el tiempo uno crece, uno va madurando muchas cosas y lógicamente hoy en día está con nosotros nuevamente. O sea, cuando regrupamos la banda, una de las primeras exigencias que yo dije, yo necesito tener acá a Eliezer, porque la parte de él es sumamente importante. ¿Qué pasó después de nuestra gira? Mira, nosotros teníamos planteado una gira nueva y la gira era bastante ambiciosa, pero un solo palo no hace montaña. O sea, la carga, casi que el 100% de la carga la tenía yo solo,
Apenas llegamos a Venezuela, cada quien se dedicó a resolver su vida porque yo había renunciado al trabajo para poder hacer la gira, y otros también, pues, o sea, eso pega, ¿no? Posteriormente a ello, cuando nos reagrupamos, o sea, cuando nos reorganizamos, una vez estábamos en Venezuela, que buscamos a otro guitarrista y empezamos a trabajar, fue cuando comenzamos a trabajar con el Spirit Seduction. Eso fue todo inmediato, fue todo muy, muy en cadena. Pero nosotros lo que nos agotó fue el tema político. Nosotros inclusive cuando vimos una última presentación que lo hizo la gente de Area Record, lo dijimos bastante claro: mientras exista el chavismo nosotros no tocamos más, así de sencillo, porque parecía mentira que por tantos años que nosotros veníamos advirtiendo tantas situaciones de que actualmente la estamos viviendo, tú decías, coño, no puede ser que uno esté desperdiciando el tiempo con esto, o sea, no puede ser. Cuando nosotros inclusive en el Arroyito hicimos el anuncio, casi que nos querían matar, no todo el mundo, pero sí gran parte del público. Eso demostraba que definitivamente no teníamos la misma madurez. Cuando la política se te mete en la nevera es cuando las cosas empiezan a cambiar, y eso ya está sucediendo, pues ya definitivamente. Inclusive me acuerdo que los músicos cuando falleció Chávez me dijeron, bueno, ya que falleció Chávez, ustedes vuelven. Y yo, no, una cosa es Chávez, otra cosa es el chavismo todavía existe. Nosotros todavía no estamos preparados para ello. Lógicamente todo se tomó su tiempo y aquí estamos. El llegar nuevamente al camino no ha sido fácil por distintos eventos. Nosotros de hecho a veces nos reuníamos porque siempre la amistad la sostuvimos, claro. Tomábamos, salíamos a veces a conversar y demás, pero no teníamos nada concreto para la banda porque no había un interés que te diga, bueno, ¿hay algo que te motive para hacerlo? No, todavía no estamos preparados para regresar. Bueno, y esa parte de verdad bastante interesante, Franklin, con respecto a cómo sucedieron esos eventos, ¿no? Precisamente de que ya ustedes habían generado algo muy bonito en la escena. Fíjate que precisamente de que la gente prácticamente pidiera, ¿no? De que ustedes no se disolvieran, porque obviamente lo que ustedes significaban historia pura del death metal en Venezuela, y eso es algo que de alguna forma también causó un poco de tristeza en mucha gente, ¿no? Y se entiende perfectamente de que, como tú bien decías, en ese sentido nacionalista que ustedes tenían, era como que no iba a ser lo mismo también, de alguna forma, ¿no? De hacerlo en otro sitio también no iba a ser lo mismo, porque precisamente estando en Venezuela es que ustedes habían hecho un nombre, un estatus, habían creado un estilo, una forma de hacer música. Pero ahora viene un aire nuevo, Franklin, si se puede decir. O sea, de alguna forma, este pasar de tantos años, a ustedes les ha generado, digamos, un propósito nuevo. ¿Ha habido algo que de alguna forma detonó en ustedes, o para menos a ti en lo personal, que de alguna forma creó un propósito para precisamente encarrilar a que Stratus nuevamente la máquina volviera a funcionar? Sí, efectivamente. Yo digo que el ambiente te da las señales total y absolutamente. Ya veníamos desde 2017 intentando hacer algo. O sea, veníamos trabajando en reformar la banda y empezar a hacer trabajo nuevo. Comenzamos a hacer unas improvisaciones en estudio, en sala de ensayo, no funcionaron. Nos dimos nuestra pausa, como quien dice, como que cada quien fuera asimilando lo que deseara y buscar ese punto de convergencia, que como siempre he comentado, convergencia. Hay un integrante adicional en Stratus que es esa energía que siempre nos ha caracterizado, que está allí. O sea, hay algo, vamos a irnos a la parte más graciosa, algo así como mágico. Eso no ha pasado en vivo, no ha pasado en el ensayo, no ha pasado en muchos sitios donde esa química fluye sola. Bueno, en 2017 eso no sucedía. Esa musa estaba bien dormida, cada quien estaba hablando por su lado, pero sí, ya lo que viene siendo 2018 empezamos a como quien dice, a unir más los hilos de cada uno de nosotros.
Y definitivamente después de la reunión que hicimos y la presentación para el documental, ahí dimos el paso ya definitivo como queríamos. Lamentablemente, bueno, tuvo la salida de Rafael Ramírez, que tenía otro compromiso con una banda en el exterior y no pude estar a tiempo, pero afortunadamente eso nos permitió conocer a Pedro Capó y la verdad es que nos permitió darle, como quien dice, ese espacio que tanto exigíamos nosotros para poder darle vida a nuevos temas. Ahora, fíjate que ya aquí, ya después, imagínate, después de 15 años, la banda lanza una joya como Dawn, tema que ha revolucionado las redes, ha revolucionado la escena, e inclusive lo voy a decir con modestia, inclusive ha revolucionado un poco en lo personal, y te voy a contar una anécdota, Franklin. No sé si te lo comenté, creo que sí te lo comenté, pero de todas maneras te la recuerdo, si no te lo había contado. Es que, claro, tú me envías el tema previo al lanzamiento para nosotros, obviamente, como medio, y de verdad te lo agradecemos, de verdad que nos hayas dado esa oportunidad para poder darle esa revisada al tema y todo esto. Y de verdad me pareció que había que hacer algo con este tema. Hay que hacer algo. Entonces fue cuando le hicimos la solicitud del permiso para poder lanzar un teaser, para poder hacer algo, obviamente bajo tu consentimiento, de que no fuera algo que rompiera, como se dice, la magia de que se escuchara algo del tema. Pero sí había algo que a mí me transmitió, que fue poner algo denso, algo oscuro, que diera suspenso. Y nada, yo sentí que de alguna forma me sentí parte de la banda en ese momento. Y generó expectativa. Lanzamos el teaser y fue como que increíble que en cabo de unas horas, o sea, el hecho de que estuviera Stratus allí, de verdad, en ese teaser, como obviamente el protagonista, mucha gente empezó a darle reposts, a ver de que mira, Stratus está lanzando tema nuevo, todo esto. Fue algo que revolucionó, e inclusive en lo personal a nosotros en Metal Index, le mandamos un gran saludo, no sé si la estará viendo, yo creo que sí, a los amigos de Noticias Caracas, medio digital. A raíz de este teaser, a nosotros se nos hizo una entrevista, nos hablaron, nos preguntaron acerca de cómo éramos, y esto te lo agradecemos, Franklin, te lo agradecemos también a la banda Stratus, porque eso también de alguna manera también nos impulsó un poquito a nosotros y nos revitalizó, y yo sentí que de alguna forma era como que habían dos, digamos en este caso un medio como Metal Index y Stratus como banda, como que en paralelo estaban viviendo una historia bastante bonita, y el hecho de que ustedes con este tema hayan revitalizado, se hayan lanzado nuevamente, de verdad es muy especial. Creo que para mí en lo personal lo hace algo muy especial, creo que para mucha gente también que precisamente esperaba este regreso también es algo muy especial. Pero de ti personalmente, Franklin, para ti personalmente, Dawn, ¿qué significa? Y de alguna forma el ver esta reacción, esta explosión ¿sabes? De la gente, del ver que había tanta felicidad porque ustedes volvieran, ¿qué significa? Mira, Dawn es una de las piezas consentidas de nosotros. Es así, desde que nació sentíamos que el tema se podía enriquecer muchísimo, se podía desarrollar bastante y tenía una energía propia. Así fue, así lo trabajamos, y cuando lo terminamos nos quedamos viendo la cara así como que este tema se la trae definitivamente, pero algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer algo que en verdad contribuya a que este tema se pueda posicionar de buena manera, ¿no? ¿En qué sentido? Que no se pierda, que no se extravíe entre otros temas, por decirte alguna cosa. Y bueno, ahí terminamos, fue de hacerle los arreglos, la composición de la letra es bastante interesante, ahí se plasma el cómo yo la veo, sí es muy simbólica, es una letra que cuando tú la lees, cada persona que la lea la puede interpretar de alguna manera, pero hay un mensaje que está bastante claro, y es ese despertar de la conciencia, ese estar presente pero de manera consciente, activa, no dormida, no en
no esa distracción que llevamos nosotros día a día en nuestro quehacer, esa distracción que nos lleva el campo laboral, las responsabilidades cotidianas que inclusive la misma sociedad de manera inconsciente, o sea, te monta, te da como un peso en el ala. La intención efectivamente es, o sea, ya es un tema, un momento en que tú debes ser dueño de tus propios actos, pero con conciencia, con toda la claridad del mundo. Ser un ser pensante, no ser un ser que maneje lo demás. Aquí estamos acostumbrados a que tanto lo político como lo religioso manejan a las masas. Y ya está bueno ser parte de esa masa. O sea, tú eres un ser, tú eres un individuo, tú debes ser un ser individual. Impresionante el tema, las estructuras también del tema que son bastante interesantes, sobre todo esa parte de los arreglos, hay arreglos orquestales con bastante presencia, muy bien definidos, la presencia de la voz femenina que también es espectacular, esos coros de verdad son muy muy bonitos. ¿Cómo fue esa manera de elaborar el tema? Por lo menos, ¿cómo tú trabajaste y bosquejaste lo que fue la parte del sintetizado? De alguna forma también sientes que Down puede ser que represente también lo que es la estructura y la dinámica de los temas que van a venir en sí en lo próximo que venga de la banda. No lo creo. Yo digo que cada disco va a ser una pieza totalmente diferente. O sea, un disco no va a ser la continuación del otro. Ahora, con respecto a los temas propios de este nuevo álbum, sí hay mucha similitud en uno y otro. De pronto en grado distinto, pero sí lo hay. O sea, hay una cadena entre el primer tema hasta el último tema. O sea, el disco tiene un concepto bastante claro, esa estructura sí se discutió previamente. Nosotros sostuvimos con el tema de la pandemia, la mayoría de las reuniones las hacíamos por WhatsApp. Ahí se plantearon las ideas, el concepto del disco, hacia dónde va apuntado, cuál va a ser inclusive el propósito y las líricas a nivel de composición, inclusive qué cosas vamos a llegar a trabajar. Y es un disco muy exigente hacia nosotros mismos, o sea, el esperar tantos años para salir con lo mismo que hacíamos antes, no, eso no tiene sentido. El otro disco que estamos trabajando, que es para Live Metal Producciones, que es un disco de antología de estrato, que son los temas, pero muchos de los temas nunca salieron en In Nomine y en el Spirit Seduction. Es algo así, solo lo estamos revisando y suenan horrible para nosotros, o sea, el tema tan feo, hay unos temas que dan pánico, pero la afinación de nosotros hoy en día es otra y bueno, pero vamos a atrevernos a ver qué sucede acá. Cuando la hemos rescatado decimos, mira, hay algo que se le puede sacar provecho a esto, vamos a hacerlo, vamos a versionarlo nosotros mismos, pero la base del tema es la misma, pues es la misma original que se hizo en los años 80. Entonces, bueno, tal cual apoyando un poco lo que tú estás comentando. O sea, me pasa a mí en lo personal cuando hago los trabajos fotográficos. Yo no suelo eliminar la foto, porque de pronto hasta una simple mano, a lo mejor no me funciona el resto de la fotografía, pero la mano tenía una posición, alguna manera tan artística que solita me funciona. Así sucede con la música también. Así es. Bueno, queremos recordar nuevamente, hay que recordarle, Franklin, a todas aquellas personas que por primera vez están viendo nuestro canal, que no olviden suscribirse para que no se pierdan interesantes charlas, como por ejemplo la que tenemos hoy, una gran institución también del death metal venezolano, Franklin Berroterán. Ahora, ¿hay algunos datos que nos puedas dar con respecto a este próximo lanzamiento, por lo menos de los temas originales? Por lo menos que puedas lanzar así algunos datitos que puedas decir, mira, van a ser más o menos pensado tantas canciones, estamos pensando en un nombre para el disco así. ¿Qué nos puedes por lo menos ir adelantando como para más o menos darnos una idea allí de Mira, el disco nosotros estamos estimando un aproximado de 40-45 minutos. Eso para darte una idea con respecto al tiempo, ¿no? Pensándolo también
en función a un show, a un evento. Y está también, como quien dice, casado con la historia. Los temas, hay unos temas que estamos evaluando que no sabemos si van a quedar o no, que están listos, pero como esto es toda una historia, un único concepto que tiene el disco, estamos viendo qué va a pasar allí, si quedan o sencillamente se van a reemplazar por otro. Esos son los detalles que estamos revisando ahorita. Si número de temas hasta los momentos, llevamos 9 canciones. Hay 9 canciones que ya están listas. Ok, llevan 9, pero posiblemente hayan temas que salgan, dices tú. Bueno, y que sale uno y entra otro. Ok. Sí. Pero, o sea, hay otros temas que ya son nuevos, hay temas nuevos ya hechos. Hay temas, hay composiciones que no están grabadas. Hay ideas. Hay grabados, tenemos 9 temas, 9 canciones ya están listas, ya están grabadas. Por eso digo, el disco está prácticamente listo. Pero adicional a eso, hay otras ideas que tenemos allí que están en el tintero que pudieran formar parte del mismo disco o no. O nos puede servir para reemplazar algunos de los temas que estén presentes. Eso es factible que suceda, porque si vemos que el disco está agarrando hacia un lado y hay unos temas que van en dirección contraria y no va con el concepto, mira, no hace sentido meterlo, lo dejaremos por allí para otra idea, o de repente lo reconstruimos, eso puede suceder también. Y con respecto a la parte de producción, mezcla, la parte de mastering, esa parte ¿con quién la están trabajando ustedes como tal? Bueno, eso es, hasta los momentos lo hemos hecho nosotros, pero para el disco no, o sea, lo que tú has escuchado en vivo, he producido todo ha sido genuino. En vivo me refiero a lo que hemos soltado. Lo que hicimos en streaming y lo que hicimos, pues hay que recordar que en el streaming del Pandemic salimos con puros temas nuevos, que en este caso fueron 3 temas, pero ya en diciembre habíamos soltado 2 temas nuevos, o sea, van 5 temas del disco que hemos soltado, que hemos liberado. Dawn fue el que oficialmente soltamos como un single, o sea, lo hicimos de una manera más formal. Para el disco como tal, sí van a tener ciertos cambios, algunos matices van a variar, y lo que es el mastering y demás todavía estamos evaluando con quién se va a hacer. O sea, si hemos entrado en contacto con personas para trabajar todo este detalle ya de una manera mucho más profesional y que no quede en manos nuestras. Lo que pasa es que dentro de la banda tú tienes, o sea, todo un popurrí hay de todo, o sea, de ingeniero de sonido, nosotros mismos que hemos aprendido a trabajar toda la parte de audio, de mezcla, esa cantidad de cosas. No somos tampoco expertos en ello. La parte de audiovisual, tenemos a alguien dentro de la banda que su área es esa. La parte de fotografía, o sea, cada uno de nosotros, afortunadamente, autogestionando. Sí, Neuro. Exactamente, tiene esa fortaleza. Y eso nos permite inclusive, cuando vamos a trabajar con un tercero, porque no todo lo podemos hacer nosotros, saberlo guiar, darle de una manera muy clara qué es lo que nosotros estamos necesitando. Eso ayuda muchísimo. Uno de los dolores de cabeza que inclusive tienen los ingenieros de sonido o estas personas que te hacen los mastering, es que la banda no tienen claro qué es lo que quieren. Entonces, cuando es así, un poquito más cuesta arriba lograr tener un trabajo de calidad. Pero bueno, en Venezuela hay todavía que es excelente ingeniero de sonido y otros venezolanos que están afuera. Al sol de hoy todavía no sabemos con quién vamos a hacer lo que es el mezclaje y el mastering del disco. Estamos en eso. Y con respecto, por ejemplo, yo creo que también a veces es especial cuando se lanza un material nuevo. A veces también como por darle también otra dinámica, a veces invitamos a por lo menos un músico amigo que por lo menos que quiera participar, o ustedes ya perfilan, ¿no? Como para precisamente encajar dentro del concepto de alguna forma en que cante, etcétera. ¿Tienen pensado invitar a algún por lo menos músico venezolano, algunos? Mira, no evaluando eso? No está planteado, en este momento no está planteado. De paso, nosotros tenemos un futuro tan incierto que no sabemos. O sea, que estamos en una situación que aprende, tú tienes que estar viviendo el día. De hecho, si tú ves el video, ahí tenemos un chelista
y tenemos una cantante. Ambos invitados. Pero yo no te puedo garantizar que en vivo eso se repite. Puede que sí, como que pueda que no. Y lo otro es que hay que evaluar en vivo donde, acá o afuera peor, porque el tema de los tickets, el traslado, los gastos, o sea, es una locura, ¿no? Por eso que el tema de todo este tema de orquestación y demás, ya que no voy a estar en los teclados en vivo, que desistí de tocar teclado, y en verdad que no hay nada fácil. Yo me lo disfrutaba, pero... Tú necesitabas era soltarte, tú querías tripear. Exactamente, así es. No te creas, más a nosotros nos ha pasado algo muy simpático, que queremos estar en el público cuando el trato suene. Eso sería mejor. Buenísimo. Pero bueno, solamente lo logramos cuando hacemos las pruebas de sonido, que tuvimos que salir al stage ahí para hacer las pruebas. Pero sí, todo está sampleado. Vamos a trabajar con secuencia, algún reto nuevo, y inclusive las mismas voces sopranos que tengamos van a tener que ser así. Si se da la posibilidad de que sea la persona en vivo, para nosotros muchísimo mejor. O sea, cada vez que la situación nos lo permita, por supuesto que lo vamos a hacer encantadísimo, porque yo digo que eso en verdad que enriquece mucho más una puesta en escena. Pero no está planteado en absoluto en estos momentos, o sea, para nada. Si tú me preguntas ahorita, ¿lo van a hacer? Radicalmente no, o sea, eso no existe. ¿Y ya tienes un nombre para el disco? Sí, y tú insistes con eso, ¿no? Me lo he preguntado varias veces. Bueno, estamos tratando de hacer nuestra labor periodística, sí, claro, para ver si en qué momento sale la cosa. Entonces el disco se va a llamar, ¿me dijiste? No recuerdo. Creo que y bueno, tampoco me sirvió. Oye, ¿verdad, Franklin, hermano? Está por ahí, de hecho, el nombre del disco creo que salió este fin de semana. Salió por ahí porque tuve que darlo en un sitio obligatoriamente. Necesitamos el nombre del disco, bueno, aquí está el nombre del disco. Pero bueno, la red es bastante amplia, y de aquí a que aparezca, pasará un tiempito. Bueno, hay que ponernos a hacer la buena investigación por ahí. Ya nos puso tarea Franklin, ¿eh? Así es. Bueno, Franklin, de verdad, hermano, ha sido todo un honor. No hay nada del otro mundo, en realidad. Bueno, pero a lo mejor, quizá nos sorprenda. Bueno. Brutal. Hermano, de verdad ha sido un honor, Franklin, hermano, de verdad tenerte acá en tu casa Metal Index. No sé si tienes tú, por ejemplo, por ahí algún mensaje que quieras darle, tanto obviamente a los seguidores de Kratos. No, ninguno. Ninguno. No. Okay. ¿Qué es? Vamos a dejarlos ahí entonces. Vamos a tanto a los seguidores como también al gremio de músicos, ¿no? Obviamente que lo están pasando, vamos a decir, difícil, ¿no? Está hoy en espera. El tema, no solamente los músicos, o sea, que estamos hablando de los estudios, que estamos hablando, o sea, el tema de la pandemia no es fácil. Lo que estamos haciendo nosotros no es absolutamente fácil, o sea, es denso, es complejo. Hablamos con la sala de ensayo donde nosotros estamos acostumbrados a nuestra pauta fija. Hemos intentado reengancharnos otra vez con las pautas y no hemos podido. Cada vez que queremos hacerlo sucede algo. Entonces está el tema de los picos, más allá del desorden que tienen con los controles, porque aquí lo que hay es un descontrol, un desnalgue lo que hay. La banda, gran parte, un número de bandas lo que están es frustradas, pero ahí donde volvemos al down. Estás frustrado por este lado, pero bueno, la moneda tiene dos caras. Dale la contraparte, agarra esa frustración y materialízala. Si escribe, pues escríbela. Si no tiene esa facilidad para escribir música, sencillamente grábala, pero empieza a drenar eso de alguna manera y déjalo en algún lado, libéralo. Porque eso en la final va a marcar la diferencia. O sea, yo digo que no lo digo yo, eso es así. Cuando tú tienes las cosas difíciles y tú eres intranquilo en ese sentido, que eres inconformista, tú vas a buscar la manera de salir de ese hueco. Tú vas a buscar la manera de echar para adelante, ¿no? Y bueno, de eso es lo que tiene que hacer
todo el mundo, que sea músico o no sea músico, pero en este plano principal que nos compete, que es la parte de los músicos, que no está sencillo, tienen que darle la vuelta a esto, o sea, tienen que de alguna manera ponerle un poco de empeño y que las cosas sean totalmente diferentes. Conversamos con Jerónimo, muy amigo de Pedro. Pedro sencillamente aceptó el reto, porque para él era un reto, nunca había estado involucrado en música extrema y el tiempo era extremadamente corto para montar todos los temas, así que se lograron montar, fue la mitad del set. Pero aquí voy con esto. Pedro, ya él acaba de anunciar inclusive en su perfil que abandonaba Stratus. Eso puede inclusive hasta alarmar a algunos cuantos y la verdad es que no. Pedro lo que nos hizo fue darnos un apoyo, una ayuda mientras nosotros ubicamos a algún baterista. Lo que pasa es que nos acostumbramos a él. Nosotros que sí, ya lo buscamos, y mentira, o sea, estamos demasiado sabrosos con él porque se trabaja muy bien y es una persona extraordinaria. Y para nosotros, imagínate tú un tren cargado de sueños, cargado de ganas, y cuando te hablo de sueño estamos hablando de 15, 16 años acumulados, ¿no? Con muchas ganas de hacer algo, y de repente el tren te lo lanza y se te descarrila, y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Toda situación tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Hay que verle siempre el lado positivo a eso. Lo otro positivo es que ya hay momentos de que nos colocan afuera, no solamente como lo conocieron en el pasado por Mises y Petróleo, y posteriormente con todo este desastre que hemos estado viviendo, sino que nos empiecen a conocer también en otro nivel, a nivel profesional, sí, a nivel global el venezolano ha sido muy bien reconocido por la manera de echado para adelante, que no le tiene miedo nunca al trabajo, al esfuerzo y esto. Pero a nivel de creatividad en la parte, muy específicamente en lo musical, porque en las otras escenas también nos hemos destacado, es bueno dar ese aporte, o sea, que a pesar de las crisis y todo lo que estamos viviendo, más allá inclusive de esta pandemia que se nos sumó a lo que ya veníamos llevando como carga, vean que realmente todavía tenemos esas ganas y ese espíritu de seguir echando para adelante, que queremos nuestro país, nuestras raíces, el país que nos dio todo, y proyectarnos y proyectar ese espíritu y esas ganas de seguir progresando. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Franklin, por el apoyo, la confianza que has depositado en nuestro canal. De verdad que tratamos de hacer en lo posible una gran labor en lo posible dentro de la modestia de nuestras limitaciones tecnológicas, por así decirlo, pero buscamos de alguna forma de incentivar y de dar también valía a lo que ha sido la historia de una gran banda como obviamente de Stratus, y para nosotros es de verdad muy especial, de verdad, que estén acá, que estén en tu casa. De verdad, y gracias a ustedes, sorprendido con el formato de ustedes, de verdad que no lo conocía, estábamos divorciados un poco de la escena en todos los sentidos, no de lo musical, pero sí de lo que se estaba haciendo, y descubrir medio como ustedes, verdad que nos llena de orgullo saber que es hecho por venezolanos, y nosotros decimos wow. O sea, a pesar de lo que hemos estado atravesando, hay personas que lo quieren hacer y lo quieren hacer bien, de una manera muy profesional. Y eso lo demuestra con tu trabajo, que es verdad que empecé a seguir y en verdad que estoy fascinado. Mucho éxito. Muchísimas gracias. De verdad, igualmente para ustedes, hermano. Muchísimas gracias, y gracias también por todo el apoyo de todos los seguidores fieles de suscriptores de Metal Index, que obviamente para todos ustedes es que hacemos este contenido, porque queremos obviamente darle a la escena del metal latinoamericano un toque, digamos, propio, y de alguna forma demostrar que tenemos muchísimo talento, obviamente en Venezuela, en nuestro país natal, pero también en Latinoamérica, en otras partes de donde también nos están escuchando, en España, etcétera, que queremos también de alguna forma unificar, de alguna forma modesta, unificar un poquito más nuestra escena, dar a conocer a las bandas en otros sitios, porque es una tarea que tenemos siempre como nosotros, como canal, como algo bandera, como un propósito. De verdad, Franklin, muchísimas gracias. Recuerda, si es la primera vez que estás viendo contenido de Metal Index, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. Despidiéndome aquí, amigo Franklin Berlaterán. Ya será hasta la próxima. Gracias.